Hola, mi nombre es Ernesto Irán Esquivel Rodríguez en la asignatura de Evaluación de Programas Virtuales en Línea. Es un gusto presentar la actividad final. La educación a distancia es aquella en la que los estudiantes toman sus clases fuera del recinto escolar, empleando recursos como internet, páginas web, foros de discusión, chats, correos electrónicos o videos y conferencias, entre otros. Es un componente del proceso educativo que por medio de este se observa, recoge y analiza información significativa con respecto a los logros de los alumnos, con la finalidad de reflexionar y emitir juicio de valor y toma de decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento de sus aprendizajes. Las características de esta evaluación es que debe ser integral, porque involucra las dimensiones intelectuales, sociales, afectivas, motrices y axiológicas del alumno, así también elementos y actores del proceso educativo, las condiciones del entorno socioeconómico y la cultura que incide en el aprendizaje. Debe ser continua porque se realiza a lo largo del proceso educativo en sus distintos momentos, al inicio, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje y al finalizar el mismo, es decir, durante todo el proceso educativo. Es sistemática porque organiza y se desarrolla en etapas bien planificadas en las que se organizan previamente aprendizajes a evaluar y se utilizan técnicas e instrumentos para la obtención de información sobre las necesidades y logros de los estudiantes. Es participativa porque se involucra en el proceso de evaluación a distintos actores, docentes, directivos, estudiantes y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes. Es flexible porque se toma en cuenta el contexto donde se desarrolla el proceso educativo, es decir, las necesidades, posibilidades e intereses de cada estudiante, sus distintos ritmos y estilos de aprendizaje para la adecuación de técnicas, instrumentos y procedimientos de evaluación. Se logra este proceso de evaluación en línea mediante actividades de autoevaluación que los alumnos desarrollan al finalizar en cada sesión de aprendizaje. Esta modalidad permite que los estudiantes identifiquen sus logros y dificultades y busquen soluciones pertinentes. En este proceso, el autor acompaña a los alumnos en su proceso de autoevaluación e interevaluación, en la que se brinda el apoyo que necesiten para identificar sus logros y descubrir sus errores y finalmente lograr cumplirlos. En este sentido podemos distinguir diversos tipos de evaluación en relación con la finalidad, el momento en que se realiza y el sujeto evaluador. Es por eso que dentro de la evaluación existen tres tipos de evaluaciones si consideramos su finalidad o interaccionalidad. Es decir, si nos hacemos la pregunta ¿para qué quiero evaluar? Esta pregunta es válida en toda modalidad, pero en la educación virtual, el para qué traspasa parte de su peso al estudiante. Por ello, cada uno de estos niveles comparte responsabilidad entre los actores del aula. Y podremos buscar la respuesta entre los siguientes tipos de evaluación. A continuación, en la siguiente figura se muestran algunas propuestas de evaluación que se integran en la modalidad virtual según la intencionalidad de aprendizaje que se desea alcanzar. Evaluación diagnóstica es aquella evaluación que se realiza al inicio de cualquier proceso de aprendizaje con el fin de determinar los conocimientos previos y las competencias de los participantes. La evaluación formativa generalmente se trabaja para evaluar unidades o temas completos. Para lograr este tipo de evaluación se puede utilizar actividades como mapas mentales, portafolios, foros o debates, estudios de caso, entre otras. La autoevaluación es el tipo de evaluación que se realiza al mismo participante sobre su aprendizaje y conocimientos durante su proceso educativo. Es una evaluación que permite que tanto el docente como los estudiantes entre ellos puedan calificar el proceso obtenido. Diseño de instrumentos para evaluar programas virtuales. Es el avance de la tecnología y su influencia que determina los modos de aprender y generar desafíos para la evaluación del aprendizaje. Y se han puesto en práctica nuevas formas de evaluar
y varios son los instrumentos que permiten mejorar este proceso. Existe una gran variedad de recursos e instrumentos de evaluación de aprendizaje en entornos virtuales, tales como pruebas objetivas, proyectos, rúbricas, creación de mapas conceptuales, foros, portafolios, wikis, cuadros de doble entrega, etc. Para la evaluación es recomendable tomar en cuenta el tipo de actividades a implementar, en donde la interactividad y la participación de los alumnos sea de tipo formativa, aplicando instrumentos que valoren la apropiación de los aprendizajes obtenidos. Es a partir de los tipos de evaluación es como se puede utilizar para llevar a cabo este proceso de evaluación. Por ejemplo, las rúbricas en la plataforma Moodle son un instrumento de evaluación que se basa en una escala cuantitativa y o cualitativa asociada a unos criterios establecidos que miden las acciones de los aprendizajes o nivel de dominio del estudiante sobre determinado aprendizaje, asignando un valor sobre aspectos de tarea o actividades que se han evaluado. Este instrumento con anticipación se debe conocer por los estudiantes para que puedan autoevaluar su aprendizaje y los logros alcanzados. Las listas de cotejo consisten en un listado de aspectos a evaluar y donde se contempla el logro o no de los mismos. Es más entendido como un instrumento de verificación y permite una revisión durante el proceso o de aprendizaje de ciertos indicadores preestablecidos y la revisión de sus logros o de la ausencia del mismo. Los mapas conceptuales son muy útiles para presentar de forma esquemática la información acerca de un tema. Sirven como una estrategia de enseñanza y aprendizaje, pero también como un instrumento de evaluación. Para ello es indispensable establecer con claridad y participación los criterios a evaluar y comunicarlos a los estudiantes. Las anteriores técnicas e instrumentos de evaluación se pueden emplear en conjunto con algunas herramientas digitales, en las cuales se pueden elaborar preguntas, formularios, tests en línea, cuestionarios. Se crean rúbricas también. Hay plataformas lúdicas en línea en las que pueden participar de manera individual o en equipos, como son Socrative, Rubistar, Kahoot, Google Form, Jamboard, Edmodo, Trivinet, entre otros. La elaboración del informe de evaluación de programas virtuales. El informe de evaluación, su función es comunicar los resultados de interés. Estos pueden ser objetivos, de tiempos, actividades sugeridas, costos, metodologías utilizadas, fortalezas y debilidades, y debe responder a algunas preguntas. ¿Se ha cumplido el plazo? ¿Se han cumplido las actividades propuestas? ¿Qué procedimientos o metodologías se han utilizado? Los informes pueden ser orales o escritos. En algún caso se debe tener ciertas características para la elaboración del informe, tales como cuál es la finalidad del informe. Ahí se manejan objetivos y destinatarios. ¿Por qué lo redactamos así? Debe haber un método y un formato. Es la mejor forma. Ahí es evaluación del método. ¿Y cómo sabemos que funciona? Si se cumplieron los objetivos, el impacto de que hayan tenido el informe y cómo podrían mejorarse. Hay una revisión, evaluación y una planificación. A la hora de redactar el informe, se debe poner atención a utilizar un lenguaje claro, preciso y sin ambigüedades. Asimismo, conviene evitar el uso de palabras vulgares y usar una ortografía, gramática y puntuación correctas para evitar que se deteriore la imagen del profesional y del contenido del informe. Ajustar el lenguaje y terminología a los destinatarios. El objetivo es que estos entiendan perfectamente el contenido del informe. Es como una regla general, no debe usarse abreviaturas.
Explicar siempre los datos originales sobre los que se basan las inferencias. Se debe evitar incluir apreciaciones personales haciendo uso de formas verbales como creo, pienso, me gustaría, las cuales deben ser sustituidas por otras como se observa, se ha analizado. También remarcar con expresiones del tipo tal vez, probablemente, parece que, nuestras afirmaciones cuando no estamos completamente seguros de ellas.